Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Social Investor con el patrocinio de M&G Investments. Soy María Gómez Silva con la producción de Cristina Casillas. Hoy tenemos en el estudio a una representante de AENOR, la entidad líder de certificación en España. Además, AENOR ha sacado recientemente una certificación de gobierno corporativo y para hablarnos de todo ello, de cómo funciona y para qué sirve, tenemos en el estudio a Mayrata Conesa, que es manager de Compliance y Buen Gobierno de la compañía. Hola Mayrata, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Pues muy bien, lo primero que quería preguntarte es ¿para qué sirve esta certificación? ¿Cuáles son los beneficios y qué le aporta a las compañías que quieren obtenerla? Bueno, como en otras certificaciones, AENOR ha tratado de dar respuesta con esta a las preocupaciones de la sociedad. Muchas compañías tenían interés en que un tercero independiente pudiera certificar su modelo de buen gobierno, ¿no? Y ahí está el origen de esta certificación, de este esquema con el que hemos empezado a trabajar, pues eso, para poder hacer ese rol de tercero independiente y dar esa conformidad con el modelo de buen gobierno corporativo de las organizaciones. Yendo un poquito más al detalle, ¿no? He leído que hay 9 variables, ¿no?, de las que se basa y 3 de ellas tienen que ver con el Consejo de Administración. Sí, efectivamente. El modelo se basa en 9 variables, cada una de ellas con un conjunto de indicadores, unas puntuaciones, que es lo que permite obtener una valoración final del modelo de gobierno corporativo. Hay 3 de ellas, como tú bien dices, que apuntan mucho al Consejo de Administración, pero con diferente enfoque, ¿no? Hablan tanto de su composición como de su relación con otros grupos de interés, como pueda ser, por ejemplo, la propia Junta General de Accionistas. ¿Y por qué es tan importante el Consejo de Administración en un buen gobierno? Porque al final no deja de ser su mayor representante, ¿no? No deja de ser el que ejerce ese liderazgo sobre la compañía, el que va a diseñar la estrategia a medio y largo plazo y el que tiene que además cumplir con toda una serie de normativa, ¿no?, que ya apunta a cómo debe ser su composición, su funcionamiento, su manera de organizarse, las comisiones que debe generar, las relaciones que debe mantener. De ahí que un poquito que tenga tanto peso dentro de nuestro esquema. ¿Y qué tiene que tener ese consejo para que haya buen gobierno en una compañía? Yo creo que ya ¿Qué se mide, quiero decir? Claro, ya desde su diseño, ¿no?, pues tiene que haber contado con la diversidad en su composición, con la independencia. Tiene además que trabajar mediante comisiones cada vez más especializadas en materias concretas para poder diseñar correctamente las estrategias y además tiene un poco que hacer ese rol, ¿no?, de relación con otros grupos de interés, no quedar como un ente excesivamente aislado, sino que también tiene que relacionarse lógicamente hacia debajo, pero también hacia sus inversores, sus accionistas, sean grandes o pequeños, etcétera. Me imagino que con diversidad una de las cosas que miráis es la presencia de mujeres. Efectivamente, es una de las cuestiones que también mide este índice, en uno de los indicadores que está incluido dentro de una de las variables de la composición del Consejo. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que uno de los puntos es la retribución de los directivos, ¿no? De los consejeros. De los consejeros, eso es. ¿Cómo están las empresas españolas en este punto? ¿Hay cosas locas, que se paga a la gente demasiado? ¿Qué es lo que se mide y por qué? Claro, nosotros allí desde el punto de vista del esquema de certificación, lo que estamos sobre todo trabajando no es tanto en los importes de esas retribuciones, sino en cómo se diseña el modelo de retribución, ¿no? Tratando sobre todo, ¿no?, de que no sean modelos cortoplacistas, sino que al final esa retribución esté vinculada a los éxitos a medio y largo plazo, a la sostenibilidad, a criterios ESG y que haya incluso la posibilidad de tener que retroceder esas retribuciones si esos compromisos y esos proyectos no han salido todo lo bien que deberían. Y una cuestión, ¿se mira por ejemplo la diferencia entre el salario de un consejero y el salario mínimo de la compañía? ¿Eso es algo que se tiene en cuenta o tiene que ver más con la viabilidad de la compañía y los objetivos? Claro, tiene más que ver con esta segunda parte, con la estrategia, los objetivos y la viabilidad de llevarlos a cabo, ¿no? Está más enfocado a esa parte de órgano de gobierno, más que a la relación con el ámbito salarial de los miembros de la organización. Dado que muchas de las personas que nos escuchan y que leen la revista Inversión son inversores, otro de los puntos que más me ha interesado es el relacionado con la Junta de General de Accionistas. Siempre se dice, ¿no?, que hay que promover la participación de los minoristas en la toma de decisiones y eso suena muy bonito, pero luego, ¿cómo se mide y cómo se certifica que efectivamente se está cumpliendo
cumpliendo? Dentro de esa variable de Junta General de Accionistas se tienen en cuenta bastantes indicadores. Desde luego, todos aquellos que potencien la llegada, por decir así, de la Junta a todos esos accionistas, pero también hay otros indicadores que están midiendo cómo es el día a día de la relación de la compañía con sus accionistas pequeños, ¿no? O con sus accionistas minoritarios. Si tiene una oficina de atención, si tiene una persona especializada, qué mecanismos de consulta abre, cuánto tarda en atender una consulta a un accionista minoritario. Es decir, hay una serie de indicadores que nos van a permitir ver que más allá de ese día del evento de la Junta hay una relación habitual y potente con esos accionistas, aunque no sean los que tienen o los que ostentan mayor proporción de capital. Tampoco quiero olvidarme, dado la naturaleza de este programa, de la sostenibilidad, ¿no? También es otro capítulo que se mide. ¿Qué es lo que se mide y por qué? Hablamos de las emisiones de carbono, hablamos de qué es lo que estamos hablando. Claro, como bien dices, hay una variable de ESG donde ahí estamos incluyendo también un conjunto de indicadores, partiendo desde luego de la propia política que tenga la compañía en materia de sostenibilidad, y de ahí hacia abajo cómo va materializando también un poquito en función del sector, ¿no? Al final también la actividad condiciona mucho qué indicadores de sostenibilidad ambiental, pero no solo ambiental, también social, está trabajando la organización. Y según las certificaciones que habéis realizado hasta ahora, ¿cómo están las empresas españolas en ese campo? Pues la verdad es que hasta ahora han sido casos de mucho éxito, ¿no? Supongo que también al final... El que pide una certificación es que lo está haciendo bien. Claro, ¿no? Nosotros solemos tener en cualquier certificación, las primeras experiencias suelen ser pues de los más avanzados quizá, ¿no? Entonces es verdad que estamos viendo unos modelos muy, muy interesantes de gobierno corporativo y un esfuerzo importante de las compañías por estar alineado con las mejores prácticas. ¿Y qué empresas se pueden decir los nombres de las que habéis certificado ya? Sí, hasta ahora dentro del IBEX estaría Banco Santander, CaixaBank y Ferrovial, que es la más reciente, y luego en mercado continuo las dos compañías que tiene Prosegur Cash y Prosegur Compañía de Seguridad, y Aircross. Y estabas diciendo que eran casi todas compañías de muy buena nota. Muy buena, han quedado en el nivel más alto de la certificación, y es verdad que además también es cierto que son compañías que vienen de atrás, ¿no? Es decir, que vienen muchos años trabajando en su modelo y reforzando sus modelos de gobierno corporativo. Otro de los puntos que me ha llamado la atención es el tema de la corrupción, ¿no? En España ha habido casos, por desgracia, ¿no? relacionaban algunas empresas, partidos políticos. ¿Cómo se puede certificar esto? Es que me resulta muy, muy difícil si la empresa tiene mecanismos, si no, porque no son cosas que se hacen a la luz. Claro, es verdad que hay una variable también para trabajar. ¿Qué está haciendo la compañía en materia de prevención de la corrupción? En este caso, además, ha coincidido que las compañías con las que hemos trabajado el índice tienen certificaciones específicas de prevención de la corrupción, con lo cual tienen sistemas muy potentes donde han identificado todas sus situaciones de posibles o potenciales riesgos de que se cometan escenarios de corrupción, han establecido medidas y controles, se someten a auditorías periódicas. Es decir, es una variable en la que se está trabajando mucho en muchas compañías en España. Tengo entendido que para elaborar todo esto, que parece bastante minucioso, no habéis partido de cero. Tengo entendido que habéis usado la metodología del Índice Reputacional de Buen Gobierno de Villafañe y Asociados, que sigue las recomendaciones de la CNMV, ¿no? Exactamente. Nosotros ahí lo que hemos desarrollado es el esquema de certificación, y la base es este índice de buen gobierno que había desarrollado Justo Villafañe, que llevaba muchos años trabajando con él y que está muy alineado tanto con la Ley de Sociedades de Capital como con la Guía de Buen Gobierno de la CNMV, efectivamente. ¿Y en qué se diferencia vuestra certificación de la que pueda estarse realizando en otros países? ¿Sabéis de otras prácticas, de cómo se está haciendo? Creemos que en ese sentido hemos sido muy innovadores, porque es verdad que ISO, que es el Organismo Internacional de Desarrollo de Estándares Normativos, ha empezado a elaborar algunas normas en materia de gobernanza, pero todavía no con esquema de certificación, con lo cual creo que en esto desde España hemos dado un paso al frente en querer, ¿no? Proponer esta certificación en materia de gobierno corporativo. Y volviendo un poquito a las empresas, habías citado CaixaBank, Santander, Ferrovial. ¿Se notan diferencias por sectores? Claro, es verdad que hay sectores, especialmente el financiero, que está muy regulado, ¿no? Y muy vigilado, por decirlo así, desde distintos organismos, y eso lógicamente pues les ha llevado a estar muy, muy alineados. Y a lo mejor hay otros sectores que tradicionalmente han estado sometidos a menor regulación y que además también quizá los tenemos identificados con
peores prácticas, como podría ser a lo mejor pues, la parte más de construcción, infraestructuras. Al depender de gobierno, no de una contrata pública, etcétera. Claro, entonces ahí también es muy interesante ver cómo las empresas hacen este esfuerzo, ¿no? por alinearse con esas mejores prácticas. Uh-huh. Tengo entendido que AENOR también identifica brechas de competitividad en las empresas. En el caso de la gobernanza, ¿qué tipo de ofrecéis soluciones? ¿Qué es que...? Claro, es un poco lo que te decía al inicio, ¿no? Al final, ¿por qué nace este esquema de certificación? Porque las compañías se acercan a nosotros y dicen, ¿no tenéis alguna certificación que me pueda permitir validar mi modelo de gobierno corporativo? Y es un poquito la forma que tenemos de funcionar, ¿no? Atender a esas preocupaciones que pueda tener la sociedad para poder dar respuesta a través, pues, de nuestros esquemas de certificación. Pues Mayrata, la verdad es que ha sido clarísimo, meridiano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y por seguir los contenidos en streaming de Social Investor en el canal de finanzas.com en YouTube.